tenemos que siempre observar con mucha atención, pues las garantías que están previstas o que son relacionadas con el debido proceso, ¿no? Entonces, todo el contexto, el campo jurídico hoy en día gira en torno, insisto, a los principios y de ahí que la importancia de las personas que estamos involucradas en la academia, en el libre ejercicio de la profesión, en la resolución de conflictos jurídicos, darles importancia, tener un conocimiento cabal y completo respecto de lo que son los principios, ¿no? Em, Desde esa perspectiva, ¿no? Nosotros encontramos que para lo que a nosotros nos interesa en esta noche es hacer una revisión de los principios que existen para la interpretación constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué son los principios en general, no? Podríamos mencionar que los principios son aquellas directrices o pautas que orientan la actividad hermenéutica o la labor de interpretación de quien obviamente va a realizar un análisis, de quien va a realizar una teoría de caso, de quien va a fundamentar un recurso y obviamente de quien va a resolver un conflicto, ¿no? Em, Estos principios se alejan, diríamos, de las concepciones subjetivas que pudiese tener el intérprete. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los principios, su definición, su alcance y contenido están alejados completamente de las creencias religiosas, políticas, de la formación o la identidad cultural o la cosmovisión que pueda tener el intérprete. ¿Sí? Es decir, tienen un contenido neutral, de tal suerte que el principio que yo utilizo y aplico en el Ecuador va a ser usado y aplicado en el mismo sentido en cualquier otro lugar del planeta, ¿no? Porque, insisto, pues están alejados de cualquier subjetividad que pudiese existir por parte del intérprete que va a utilizar este principio. Ahora, sin lugar a dudas que cuando corresponde hacer una revisión, un análisis respecto de los denominados casos difíciles o de aquellos casos que generan controversia o polémica en la sociedad, sin lugar a dudas que quien va a utilizar estos principios para el momento de resolver o tomar una decisión no puede alejarse del todo de pues, esta impronta cultural o de cosmovisión que posee. Sí, no obstante, insisto, esto es en cuanto a la resolución o decisión, pero en cuanto al principio, en estricto sentido, pues el principio no tiene ningún tipo de subjetividad. Siempre cualquier elemento que se le agregue va a ser de parte del intérprete que está usando o utilizando un principio. Em, Ahora bien, el, prejuicio, digamos, o los prejuicios que usualmente tienen las personas, pues determinan una posición, como decían, respecto de la toma de decisiones que se vaya a realizar. No obstante, tenemos que ser reiterativos en esto, los principios de interpretación constitucional eh, van más allá o trascienden, ¿no? Cualquier tipo de interés particular o grupal que pudiese existir respecto de la valoración o el análisis que se esté realizando de un caso, ¿no? Entonces, eh, esto vale la pena pues tenerlo presente en cuenta que la interpretación constitucional que se realiza a la luz de los principios siempre va a tener una posición neutral. Sí, insisto, si se toma una decisión respecto de el uso de uno o varios principios, indudablemente que eso se lo hará en virtud y en mérito de la cosmovisión o la cultura que tiene pues, el intérprete que va a realizar pues, la decisión, ¿no? Ahora, vale la pena aquí también hacer una breve distinción entre lo que son los principios y lo que son los métodos, ¿no? Yo me voy a referir esta noche solamente a los principios, pues los métodos no van a ser revisados.
y de hecho, pues me voy a referir a aquellos principios que hemos advertido que se encuentran presentes en la mayoría de legislaciones del planeta, ¿no? Porque hay, digamos, algunos principios que responden exclusivamente a un determinado país o a una determinada región. Yo he procurado seleccionar y escoger aquellos principios que pues, consideramos que son empleados en todos los países, a veces con cierta diferencia mínima, pero pues en el contenido esencial sigue siendo el mismo, ¿no? Pues les decía que hay una distinción entre lo que son los principios y lo que son los métodos, ¿no? Los principios, como mencionaba, son o sirven como guía o como orientación para el intérprete y particularmente para, diríamos, alumbrar los caminos que pues, el intérprete va a transitar. Lo conducen y lo dirigen pues hacia un lugar determinado, mientras que los métodos, en cambio, consisten en aquellos medios o instrumentos que son utilizados para realizar la interpretación. Digamos, en un término, usando un término muy coloquial, diríamos que son los caminos o las vías posibles que puede transitar el intérprete. Entonces, por un lado, insisto, los principios lo que sirven es para orientar o guiar, y por otro lado, los métodos son aquellos caminos que se van a transitar, ¿no? Quizás esta es una, digamos, una diferencia bastante genérica, pero pues considero que vale la pena para entender la diferencia entre los principios y los métodos. Muy bien, cuando un intérprete va a realizar un análisis, un estudio, una revisión, va a argumentar, a- a establecer o tomar una decisión respecto de un conflicto jurídico que ha sido puesto en su conocimiento. Este intérprete generalmente va a poder, y de hecho así ocurre, ¿no? Así lo advertimos que ocurre en la realidad, va a hacer uso de varios métodos y de varios principios. Es decir, cuando se resuelve un conflicto, generalmente nosotros vamos a encontrar que existe la concurrencia de varios principios y de varios métodos. ¿Por qué razón? Porque no puede usarse o emplearse un solo principio o un solo método para resolver un conflicto jurídico, dado que existe una vinculación o diríamos una concatenación entre los distintos principios y también entre los métodos, ¿sí? Pero más, digamos, se puede presentar o se puede advertir más en el caso de los principios. Es decir, cuando nosotros utilizamos un principio, con toda seguridad podemos señalar que van a utilizarse más principios que necesariamente están vinculados al principio que inicialmente habíamos decidido utilizar. Sí, con el tema de los métodos quizás no es tan, esto no ocurre con tanta frecuencia porque, bueno, cuando yo utilizo más de un método, lo hago generalmente para darle o dotar de mayor certeza a la decisión que voy a tomar. Mientras que el uso de los principios, como digo, es casi obligatorio el uso de varios principios. En el caso de los métodos diríamos que no ocurre tanto de esa manera por la particularidad que acabo de mencionar. Em, Desde la perspectiva concretamente ya de la hermenéutica constitucional, podemos mencionar que em, la interpretación constitucional no es el resultado de la aplicación de un método único, como mencionábamos, sino el resultado de la concurrencia necesaria de distintos métodos entre sí, ¿sí? Como acabo de mencionar, principios para la interpretación constitucional, siempre si empleamos uno, con toda seguridad se van a tener que emplear más métodos porque están concatenados, están unidos, están vinculados unos con otros. Y en el caso de los métodos, pues ya lo había mencionado, emplea más de un método cuando yo le quiero dar mayor certeza a la decisión final. Por eso es que, al menos en el caso de la Corte Constitucional ecuatoriana, y bueno, y en la Corte Constitucional colombiana también, nosotros podemos observar que
Cuando se trata de casos difíciles, de asuntos que generan polémica en la sociedad, se han cuidado mucho de utilizar varios métodos, por lo menos dos, para resolver estos casos, con el propósito de pues, que la ciudadanía, digamos, tenga mayor certeza, mayor tranquilidad de la decisión que se tomó. Em, la hermenéutica constitucional determina que el ordenamiento jurídico debe ser interpretado desde y en la Constitución. Es decir, que no hay ningún análisis, no hay ninguna decisión, no hay, diríamos, ningún informe o teoría del caso que no pueda o que no deba armarse a partir del análisis y de la reflexión de los principios que se encuentran consagrados en la Constitución. Esto pretende, ¿no?, tener como resultados óptimos o satisfactorios, diríamos, con la participación precisamente de los métodos y principios. Es decir, que cuando yo utilizo en mi labor de intérprete, en mi labor hermenéutica para estudiar un caso, para resolverlo, siempre lo voy a hacer apoyado en los principios y métodos, porque esto va a traer como consecuencia que el resultado que yo tenga sea, digamos, más satisfactorio, que tutele, que garantice de mejor manera los derechos que están siendo ponderados o tutelados, ¿no? Ahora bien, empezamos ya a revisar algunos de los principios, pues que, como les había mencionado, yo he considerado de un uso más generalizado, sobre todo pues en la familia romano-germánico como la nuestra, ¿no? Sin embargo, pues obviamente que varios de estos principios también son usados en el common law y también son usados en el derecho eh, alemán y francés, ¿no? El primer principio que hemos puesto a consideración de ustedes es el principio de la unidad de la Constitución. ¿En qué consiste este principio? Bueno, que todas las normas jurídicas, que todas las normas secundarias, que todo el ordenamiento jurídico que existe en un Estado, deben ser considerados e interpretados integrándolas todas en su contexto o en su conjunto. Particularmente nos referimos a las disposiciones de la norma constitucional. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, con frecuencia se solía ver, porque digo, pues ahora parece que esto ocurre con menos frecuencia, pero en el pasado esto era bastante frecuente, ¿no? De que las personas cuando hacían un alegato, cuando presentaban un recurso y cuando resolvían un conflicto, generalmente tomaban solamente aquel artículo que consideraban que les podía servir. Y a veces inclusive la interpretación que se realizaba de ese artículo era errónea, contraria inclusive a su núcleo esencial. Bueno, este principio de la unidad de la Constitución determina que la Constitución debe ser comprendida como si se tratase de un cuerpo, ¿no? En su conjunto, y que cuando yo hago un análisis o una interpretación de las normas constitucionales, lo debo hacer precisamente como un sistema, como un todo, y no hacer una interpretación aislada del texto constitucional, porque eso puede llevarme a tomar una decisión quizás incorrecta respecto de lo que yo estoy pretendiendo realizar, estudiar, analizar. El intérprete debe tomar en cuenta que la Constitución es un conjunto concordante, armónico, coherente, eliminando las contradicciones que se puedan suscitar. Entonces, no podríamos hacer una interpretación respecto de un derecho, respecto de un principio constitucional, sin necesariamente tomar en consideración otros derechos y otros principios que están consagrados en la propia Constitución, porque este principio, pues, precisamente orienta eso, ¿no?
de que aquella persona que va a realizar un análisis, aquella persona que va a realizar una interpretación del texto constitucional, siempre debe tener en consideración que la Constitución fue escrita pues de manera armónica, orgánica y no de manera aislada, pues no, los asambleístas constituyentes pues no hicieron un trabajo pues en ese sentido, ¿no? Dándole una relevancia, importancia pues al todo el texto constitucional. El siguiente principio que nosotros encontramos es el denominado principio de la concordancia práctica. ¿En qué consiste este principio? Bueno, que los derechos constitucionalmente protegidos o establecidos deben ser ejercidos y aplicados de manera concordante. Ahora, ¿qué se entiende por concordar? Bueno, debe realizarse una interpretación completa de tal suerte que una norma jurídica pues aclara o interpreta a las otras normas constitucionales, ¿no? Em, Nuevamente, este principio, como ustedes pueden darse cuenta, sí está vinculado con el principio anterior, en el sentido de que las normas jurídicas del texto constitucional están creadas, están redactadas en el sentido de que no haya una contradicción entre sí. Ahora, obviamente, alguien va a decir, pero ¿qué pasa cuando hay la colisión de derechos? Bueno, pues ahí estamos frente a un asunto completamente distinto, porque recuerden ustedes que la Constitución tiene una redacción abierta, es decir, que los derechos y los principios que están establecidos en la Constitución dan lugar a varias interpretaciones y por eso mismo es que en un caso concreto puede darse una colisión de derechos precisamente por esta situación de que un derecho puede ser interpretado de muchas maneras, no se lo puede hacer de una sola, ¿no? Pero, insisto, este principio lo que pretende es precisamente que se entienda que cada derecho, si bien es cierto, tiene límites porque no hay ningún derecho constitucional que sea absoluto, ni siquiera el derecho a la vida, como alguna vez alguien mencionaba, decía, pero no, si el derecho a la vida es absoluto, no, ni siquiera el derecho a la vida es absoluto, y por eso es que bajo determinadas circunstancias, inclusive se puede constitucionalmente quitar la vida a otra persona, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a legítima defensa, me refiero, por ejemplo, ahora al tema de la eutanasia, me refiero, por ejemplo, al tema de em, la despenalización del aborto, entre otras circunstancias, ¿no? Pero todos los derechos, absolutamente todos, tienen un límite y todos los derechos también tienen lo que se conoce en doctrina como un contenido esencial, ¿no? Entonces, cuando yo aplico un derecho, cuando hago una ponderación entre derechos, obviamente lo que estoy haciendo es para un caso en concreto aplicar la superioridad de un derecho respecto de otro por las razones o los argumentos pues, que se desarrollan al momento de resolver ese caso. Pero eso no significa que en todos los demás casos vaya a triunfar el uno respecto del otro, ¿no? El siguiente principio que encontramos es el denominado principio de la corrección funcional. Este principio obliga al órgano titular de la interpretación a no rebasar los límites de su competencia. Además, no debe atribuir facultades bueno, este era el ejemplo, digamos, que poníamos, ¿no? A través de este principio de la corrección funcional, eso significa que el órgano, que en el caso del Ecuador es la Corte Constitucional, el máximo órgano de interpretación y control de la constitucionalidad, no puede rebasar las facultades, las competencias que posee por mandato constitucional. Y en ese sentido, por ejemplo, yo señalaba, ¿no? Ustedes pueden verlo en la lámina, que resolviendo un caso, por ejemplo, un conflicto de competencias, no podría atribuirle una competencia o facultad al Ejecutivo respecto al Legislativo y viceversa, o a cualquier otra función o poder del Estado. Es decir, no con el pretexto de que yo soy el máximo órgano de interpretación constitucional, podría otorgarle facultades que no le corresponden a una función o poder del Estado distintas o ajenas a las que le corresponden, ¿no? Entonces, este principio de la corrección funcional implica eso, que hay un límite respecto de lo que el máximo órgano de control e interpretación constitucional dentro de un Estado puede hacerlo. En el caso del Ecuador es la Corte Constitucional,
En el caso de otros países se denominan tribunales constitucionales y también tenemos otros estados en los que la Corte Suprema de Justicia es la que cumple pues, con estas funciones de Corte Constitucional. Avanzando, tenemos otro principio que es el principio de la eficacia integradora, ¿no? ¿Qué significa, qué dispone este principio, qué orienta este principio de la eficacia integradora? Bueno, ordena que la solución de los problemas jurídico-constitucionales exista una preeminencia a los criterios que garanticen la integración política y social, ¿no? Em, el principio de la eficacia integradora lo que trata es de que la norma o las disposiciones constitucionales eh, permean absolutamente todo el ordenamiento jurídico. No se pretende que la Constitución, digamos, vaya contra el trabajo que hace el órgano legislativo y cualquier otra institución o organismo pública que tenga facultad normativa. La idea es que todas estas normas jurídicas que a diario se crean en el Estado guarden consonancia con el texto constitucional, de tal suerte que se pueda lograr una unidad en esta diversidad que existe de criterios, de etnias, de religiones, etcétera, ¿no? Este principio también exige que la interpretación de la Constitución sea precisamente la vía racional, ¿no? Estamos pretendiendo que los principios eh, den, otorguen, brinden luces eh, para que el intérprete pueda dar soluciones a los conflictos que se le presentan, ¿no? Estas soluciones pueden o deben ser plurales, pero además deben integrar a todas las personas que pues, se encuentran inmiscuidas en el conflicto. Las decisiones que se integren eficazmente en el marco normativo vigente, evitando contradicciones y asegurando la cohesión del orden jurídico, como había mencionado, lo que se pretende con este principio es precisamente eso, fortalecer el ordenamiento jurídico, pero indudablemente, pues eso no significa que si hay una norma jurídica contraria a la Constitución, pues esta deba prevalecer. Ya vamos a ver más adelante, pues algunos aspectos relacionados a este tema, pero en concreto, este principio de la eficacia integradora pretende es precisamente eso, ¿no? Que la Constitución sea la norma suprema que dirija, guía, limite, oriente, pues a quienes elaboran normas jurídicas dentro del Estado, no solo a los legisladores, como mencioné, sino a cualquier otra autoridad que tenga competencia o facultad normativa. Tenemos el principio de la fuerza normativa de la Constitución. ¿Qué significa este principio? Bueno, que todo el ordenamiento jurídico se debe interpretar conforme a la Constitución. Se debe siempre asegurar, se debe garantizar que las disposiciones de la norma constitucional prevalezcan sobre cualquier otro tipo de norma jurídica secundaria, incluidos obviamente en este caso los instrumentos internacionales de derechos humanos, con las particularidades que existen, ¿no? Me refiero al tema de la cláusula abierta, que igualmente, pues más adelante la vamos a revisar brevemente, ¿no? Todas las leyes, todos los reglamentos, cualquier tipo de acto de autoridad pública deben ajustarse, deben subordinarse a los preceptos constitucionales de tal suerte que esto garantice la coherencia del texto constitucional, ¿no? Entonces, este principio de la fuerza normativa de la Constitución significa eso. Otro principio que encontramos, que yo he traído esta noche a ustedes para conversarlo, revisarlo brevemente, es el principio de la máxima efectividad. ¿En qué consiste este principio? Bueno, ante varias interpretaciones posibles, se debe siempre optar, el intérprete debe siempre procurar que se utilice aquella que confiera mayor eficacia a la norma constitucional. Em, Es decir, que cuando en mi ejercicio hermenéutico yo encuentro que hay
varias disposiciones constitucionales que me podrían servir para resolver un conflicto, pues yo debo utilizar aquella que permita que el texto constitucional proteja de mejor forma los derechos que están en conflicto. Este principio en algunas legislaciones, como por ejemplo la española, inclusive me parece, si no me falla la memoria, la alemana, le denominan el principio de favor libertatis. Ahora, esto es impreciso o incorrecto, ¿por qué razón? Porque este principio de la máxima efectividad no tiene relación, o diríamos, no tiene una relación directa, quizás indirecta, pero no una relación directa con el derecho de libertad que tienen las personas y el cual gozan las personas. Porque, como acabo de mencionar, lo que se pretende aquí es que cuando hayan distintas disposiciones constitucionales que sirvan para resolver un conflicto, se utilice aquella que pueda dotarle a la propia Constitución de mayor efectividad. Entonces, el tema del ejercicio de la libertad en todos sus sentidos, pues no me parece que es apropiado relacionarlo con este principio y por eso pues yo lo he resaltado acá, ¿no? Em, este principio exige su óptima interpretación a los fines de la instauración del Estado social democrático de derecho, de su desarrollo y conciliación institucional y su desarrollo político. Sí, finalmente lo que se pretende es que el Estado constitucional prevalezca siempre cuando se realice algún tipo de interpretación del texto constitucional y eso es lo que está, digamos, de por medio al usarse o aplicarse este principio. Otro principio que nosotros encontramos es el denominado principio de la Constitución como orden de valores. Este principio es o ha sido desarrollado principalmente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán y nosotros encontramos que la interpretación constitucional se debe hacer conforme o en compatibilidad con el orden de valores planteados por la misma Constitución. Ya sabemos, ¿no?, que todas las constituciones tienen principios, tienen derechos y tienen valores, ¿no? Entonces, em, en virtud de aquello, pues los principios y los valores que tiene la Constitución deben servir de inspiración para... muy bien, me acaban de avisar que nos quedan ya 5 minutos, muy bien. Eh, Les decía entonces que los principios que tiene la Constitución deben servir como valores o como inspiración para los demás preceptos o normas secundarias que se crean dentro del Estado en general, ¿no? Otro principio que tenemos es el principio de la razonabilidad o también conocido como el principio de proporcionalidad en otras legislaciones. Este principio es, diríamos, uno que quizás lo hemos observado con mucha frecuencia ser usado por las cortes y tribunales constitucionales, que implica que mientras mayor sacrificio tenga un derecho, mayor satisfacción pues, debe tener obviamente el derecho que se está considerando que debe prevalecer en un caso concreto, ¿no? Em, Al interpretar la norma, se la debe hacer con un espíritu de justicia en función del interés colectivo, que aun protegiendo el interés particular, exige que toda limitación a los bienes y derechos que así resulte debe ser adecuado, ¿no? Es decir, lo que acabo de mencionar, mientras más se sacrifique un derecho, pues más se debe tutelar el derecho pues, que se ha considerado que debe triunfar en el caso concreto. En este principio debe considerarse, obviamente, estos aspectos, ¿no? Primero, la ponderación o proporcionalidad, es decir, la razonabilidad en sentido estricto, que exige que de la limitación idónea y necesaria de los derechos, que así resulte las ventajas sean superiores a los sacrificios, tanto con respecto a los individuos como a la colectividad, que es lo que acabamos de marcar, ¿no? El principio de continuidad de la jurisprudencia constitucional. Este principio procura garantizar la seguridad jurídica en la interpretación constitucional, de modo que las sentencias dictadas en materia de interpretación de la Constitución y su aplicación constituyen entonces un elemento del bloque de constitucionalidad.
El principio de continuidad de la jurisprudencia constitucional significa que todas las decisiones que se adoptan en materia constitucional, sea por jueces de primer nivel, sea por jueces de segundo nivel o por cortes de cierre como la Corte Constitucional, siempre esas normas jurídicas deben tener en consideración el tema de la cosa juzgada constitucional. Es decir, esto es importante porque estas sentencias que se dictan con el carácter de cosa juzgada constitucional no son todas, ¿no? Sino resultan aquellas sentencias en donde obviamente no pueda posteriormente haber una modificación de lo que se ha mencionado. Y como el carácter de la Constitución es dinámico, por eso es que estas sentencias generalmente, ¿dónde se las observa? Cuando se trata de demandas de inconstitucionalidad, cuando se trata de asuntos relacionados a la tutela y protección de derechos, bueno, pues ahí no corresponde la cosa juzgada constitucional por esta dinámica que tiene el derecho y obviamente pues el pensamiento jurídico. Bueno, voy a finalizar con este principio de la presunción de legitimidad, ¿no? El principio de la presunción de legitimidad implica que todas las decisiones que se adoptan dentro del Estado, decisiones de toda naturaleza, incluidas las normativas, se presume que tienen o gozan de una legitimidad constitucional, es decir, que fueron dictadas conforme a la Constitución y no contrariando el texto de la Constitución. Este principio es considerado o es decisivo respecto de la prueba, ¿no? Sobre todo por aquella persona que demande o que establezca una acción en contra de precisamente una decisión de un poder público o una decisión normativa, asumiendo que es contraria a la Constitución. En otras palabras, si alguien presenta una acción de inconstitucionalidad respecto de una norma, respecto de un acto del poder público, será esa persona la que tendrá que demostrar aquello porque todos los las decisiones de los poderes públicos, incluidas las normativas, gozan de una presunción de constitucionalidad. Bien, hasta ahí sería la revisión que hemos hecho respecto de los principios. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta en el auditorio. Muchas gracias, doctor. Em, Revisando el chat, no tenemos por el momento ninguna pregunta. Entonces, bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación. Voy a compartir el presente certificado que nos dice lo siguiente. Universidad Nacional de Loja, la maestría en Derecho Constitucional que otorga el título de Magíster en Derecho Constitucional con la mención en Derechos Humanos, confiere el presente certificado a Cristian Quirós por haber participado como conferencista en el Congreso Multiconferencia Explorando Perspectivas Innovadoras en el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos en la temática Métodos Interpretativos Avanzados y Comparación Constitucional, Innovaciones y Buenas Prácticas desarrollado del 23 de mayo hasta el 12 de julio del 2024. Loja, 4 de julio del 2024. Firma el abogado Manuel Uchuari Jiménez, magíster, director de la maestría en Derecho Constitucional. Eh, Doctor, muchísimas gracias por su participación. La Universidad Nacional le agradece su valiosa intervención el día de hoy, esperando contar nuevamente en futuras ocasiones con su valiosa presencia. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, a continuación vamos a tener la participación del doctor Jefferson Armijos.
Si me escucha, doctor, para que me acepte a la solicitud a panelista. Buenas noches. Sí, ahí no sé si estamos. Listo. Buenas noches, doctor. Bueno, le vamos a dar paso al doctor Jefferson Armijos. Él nos va a hablar el día de hoy con la temática la comparación constitucional y el control de convencionalidad. Vamos a leer un poquito de la carrera del doctor. Nos menciona que el doctor es licenciado en jurisprudencia y abogado, magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional y en Derecho Penal y Procesal Penal. Especialista en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Loja, doctorado por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se ha desempeñado como docente de grado y posgrado de diferentes universidades del país y actualmente es docente de la Universidad Nacional de Loja y también juez de lo penal. Le damos la palabra, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de poder dirigir a tan importante foro, y en tan importante foro realmente para mí es un gusto poder dirigirme a todos y cada uno de los quienes sean profesionales que se han unido a esta eh, conferencia, y de igual manera agradecer al señor director de la Maestría en Derecho Constitucional, Convención en Derechos Humanos, por la posibilidad de poder exponer nuestros criterios en relación a algunos temas y sobre todo a esta temática tan amplia que se ha planteado el día de hoy. Si me permiten, voy a hacer a compartir una presentación para poder continuar con la exposición. Como había dicho el compañero panelista, efectivamente el día de hoy voy a abordar un tema que tiene que ver con la comparación constitucional y el control de convencionalidad. Esto en relación a poder determinar las diferencias sustanciales que tiene tanto el método de interpretación a través de la comparación, con el estudio comparado de las constituciones, y lo que tiene que ver con el control de convencionalidad. En esta primera parte analizaré lo que tiene que ver con este estudio del control, del estudio comparado de la interpretación a través de los sistemas jurídicos constitucionales, y obviamente entenderlo en el contexto que este tiene o que en este ingresa, que es justamente el abordar el análisis, estudio de las constituciones que tienen los diferentes países, sobre todo los que se puede determinar similitud en cuanto a los sistemas jurídicos, y sobre la base de ella entender o aprender de esas experiencias con un fin específico, que es la aplicación del derecho, la aplicación de estos sistemas jurídicos constitucionales, la comparación de ellos, la puesta en vigencia en relación al derecho constitucional nacional. Ya lo había dicho muy objetiva y ampliamente el doctor Cristian Quirós, en relación a los mecanismos de interpretación, podemos determinar que este también es un mecanismo de interpretación y que obviamente tiene que ver con el análisis de uno o varios países según el Estado, según cómo los sistemas jurídicos lo puedan plantear. Ahora bien, hay que determinar los objetivos que tiene la comparación constitucional. Estos objetivos son varios y tienen algunas situaciones que es siempre importante ponerlas en contexto en relación a qué podríamos o cómo se la puede establecer. Digamos que estos objetivos se establecen también a través de ciertos aspectos jurídicos, inclusive sociológicos, que se van dando en el espectro o en el espacio respecto de el derecho constitucional como tal. Primero, la identificación de las buenas prácticas en relación a cómo funcionan ciertos aspectos específicos
ciertos temas específicos en otras jurisdicciones o en otras naciones. Hoy en día y prácticamente en todos los estados y en todos los estados del mundo, se puede determinar que existe innovación en relación al derecho y al desarrollo, a la evolución del derecho. Estamos viendo y las buenas prácticas también en materia constitucional van en esa línea. Entonces, ¿qué buscamos con ello? Justamente que a través de la introducción de estas nuevas ideas y conceptos se pueda mejorar los marcos jurídicos de cada uno de los estados. ¿Por qué o para qué? Porque también podemos decir que esto mejora la interpretación en relación a proporcionar un concepto más amplio y de mayor comprensión de los principios constitucionales. Principios constitucionales que dentro de un Estado como el nuestro, un Estado constitucional de derechos, determina un amplio espectro, digámoslo así, para la aplicación de los mismos en relación a los derechos. La armonización y uniformidad. Estamos viendo que a través de los diferentes sistemas jurídicos de los estados, cada vez, y sin tomar en cuenta las cortes internacionales, cada vez, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos busca, a través de sus resoluciones, a través de las opiniones consultivas, que exista armonización y uniformidad respecto de las normas, y que obviamente estas normas se vuelvan supranacionales y en esa supranacionalidad también la cooperación y el entendimiento mutuo sean uno de los aspectos o de los objetivos que los estados tendrían que aplicar o plantear. La solución de vacíos legales. Obviamente, entre unos y otros estados puede que hayan normativas o aspectos que no estén insertos en la normativa y eso requiere la adopción de soluciones comparadas. Lo que un estado pueda aplicar o no pueda, sin que tenga norma ante la antinomia o ante la anomia, tenemos que aplicar, obviamente, la solución a partir del derecho comparado. Ahora, dentro de esto, el fortalecimiento del Estado de Derecho en relación justamente a la aplicación de las normas, a la equidad y a la justicia en relación a las perspectivas y a las experiencias. Obviamente, nuestro Estado como un Estado constitucional de derechos, teniendo un peldaño más amplio en relación a la protección y al fortalecimiento de los mismos, no está ajeno a ellos, sino que más bien busca desarrollarse en la perspectiva de esas experiencias que puedan surgirse. Ahora bien, vamos a establecer cuál es el proceso de comparación constitucional. El proceso, obviamente, en relación a cómo se lo aplica y a cómo se lo va insertando dentro de un Estado. ¿Por qué lo decimos así? Porque obviamente establece varios aspectos o varias etapas que tienen que aplicar. Primero, la selección de jurisdicciones en relación a los países que queremos actuar o que queremos analizar. Por ejemplo, el Ecuador no puede ser ajeno al desarrollo constitucional que tiene la Corte Constitucional colombiana y obviamente ante esa jurisprudencia, sin duda alguna, nos hemos nutrido y se la ha aplicado en varios casos y obviamente con el desarrollo, con la perspectiva amplia que tiene, ha sido insertada inclusive en nuestros fallos. Nuestra Corte Constitucional actual, sin duda alguna, la ha desarrollado en ese sentido y ha creado inclusive esta cultura del precedente constitucional que está puesto hoy en día en boga también en esa aplicación. La segunda etapa tiene que ver al análisis, examinar a profundidad las disposiciones constitucionales y su aplicación en estos países. ¿Qué nos sirve de esta experiencia? ¿Cuál es lo que se puede sacar como una situación importante, como un aspecto importante del derecho constitucional en el caso puntual? Y el otro, determinar en qué casos no ha sido aplicable o su aplicación ha sido, por decirlo menos, vaga. La contextualización. A ver, en este aspecto entran aspectos sociológicos, como lo decía en un inicio, en relación a varios aspectos que tienen que ver respecto a diferencias culturales, políticas, históricas y sociales entre estas jurisdicciones. Entendemos que por lo menos en América Latina, nuestra situación sociológica en los aspectos culturales, políticos e históricos tienen una similitud, por eso también la aplicación es un poco más amplia y mucho más llevadera. En relación a la aplicación como tal, utiliza estos hallazgos de la interpretación de normas constitucionales y lo que busca es enriquecer, ampliar la comprensión y la aplicación dentro del derecho. Entonces, estos aspectos, estas etapas, y esta última es la que busca ya la ejecución en sí de esta forma de interpretación a través de los métodos comparativos o de este método comparativo.
Los ejemplos de comparación constitucional, como para tener en contexto, en relación a derechos humanos. Como ya les decía anteriormente, los diferentes países garantizan la carta, por lo menos existe una carta fundamental de protección de los derechos humanos, y obviamente esta protección de derechos se trata de ampliar, y la ampliamos en los sentidos no solo en relación a la aplicación en sí de la norma, sino también a la aplicación de estos precedentes supranacionales o en este caso de las resoluciones que puedan existir a través de los máximos órganos de control, y también dentro de esto, las resoluciones que a través de las cortes, de las altas cortes, tanto cortes como tribunales constitucionales, como salas constitucionales, que a través de los, o que existen en los diferentes estados, se pueda ir insertando y se pueda aplicar esta situación o este método. Ahora, como sistemas de gobiernos, si bien nos podemos apartar un poco en la resolución, la determinación, hay que establecer que según el sistema de gobierno que exista, sea presidencialista, sea parlamentarista, sea mixto, sea hiperpresidencialista, como en muchos casos se habla del nuestro, eso determina que también estos sistemas de comparación, sistemas jurídicos comparados en materia constitucional nos sirvan para poder establecer la efectividad del sistema como tal. En cuanto a los mecanismos de control constitucional, obviamente, ¿qué se busca? Examinar cómo funcionan estas tribunales, estas cortes constitucionales o sus equivalentes en los países, y según ello poder adoptar de mejor forma no solo la eficacia, sino también aplicados a la independencia judicial. Dentro del sistema judicial, poderlo establecer de una mejor manera y esta manera pueda establecer o determinar que el sistema tenga un nivel mejor, digámoslo así, tenga una mejor forma de fomentar o de, en este caso, motivar los fallos según también los sistemas jurídicos que podamos analizar dentro del derecho comparado. Ahora bien, el derecho constitucional comparado podríamos establecer lo que es como una herramienta, nos sirve como una herramienta para el análisis y la comparación de las constituciones, pero también de las prácticas constitucionales. No solo nos vamos al hecho de la norma o del precepto constitucional como tal, sino el efecto de la práctica constitucional según el desarrollo procesal o procedimental que puedan tener los países. En este caso, en el Ecuador, si vamos a hablar de nuestro caso en concreto, podríamos determinar que contribuiría de mejor manera al perfeccionamiento del ordenamiento constitucional y obviamente a aportar las soluciones innovadoras en relación a las prácticas adoptadas en otras jurisdicciones. Vuelvo y repito, creo yo que uno de los principales sistemas que se pueden analizar o que los toma en cuenta para esta comparación, la Corte Constitucional o ha sido la Corte Constitucional colombiana en un inicio. Hoy en día podemos determinar que la Corte Constitucional ecuatoriana tiene un sistema de desarrollo del desarrollo jurisprudencial muy amplio y con fallos muy importantes en relación a su desarrollo, no solo motivacional, sino también de análisis de norma. Ahora, la aplicación del derecho constitucional comparado en Ecuador, ¿en qué forma o en qué aspectos cualitativos nos puede haber servido o se ha insertado este derecho comparado, este derecho constitucional comparado en la normativa del Ecuador? Podríamos señalar en este caso tres aspectos que podrían darse. Uno, en relación al análisis respecto de las reformas constitucionales, basándose en las experiencias exitosas que puede tener otro país en relación a estas reformas constitucionales contemporáneas, tomando en cuenta los países que efectivamente así lo aplican. En relación a la protección a los derechos humanos, sin lugar a dudas, en este ámbito se protegen los derechos humanos, las perspectivas obviamente del marco de derechos que tiene el Ecuador. Entendemos que el catálogo de derechos, según la Constitución nuestra, tanto de los derechos constitucionales como de los derechos fundamentales, permite que se pueda llevar de una forma muy amplia. Sin embargo, de ello también se incluyen los DESCO, los derechos económicos, los civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, que entran en este contexto respecto de la protección de los derechos humanos como tal. Tenemos casos claros y más adelante los vamos a desarrollar. En relación al fortalecimiento institucional, tal vez podríamos establecer que a nivel de América Latina,
este fortalecimiento de la estructura, de las funciones e instituciones del Estado y en relación a las nuestras, tienen una situación similar en relación a no podemos tapar tampoco las situaciones obvias respecto de un resquebrajamiento de la institucionalidad en todas sus áreas, en todos sus ámbitos, y obviamente sí se podría tomar inclusive de experiencias de otras latitudes, por ejemplo, la europea, que podemos decir que funciona en gran manera, o la americana inclusive, que en este ámbito se podría también aplicar. En relación a la jurisdicción constitucional, obviamente lo que se permite o lo que se busca con la revisión es proporcionar modelos para el funcionamiento de la Corte Constitucional y la adopción de mejores prácticas en términos de independencia judicial, acceso a la justicia y mecanismos de control constitucional. Creo que en ese ámbito sí se han aplicado, nuestros jueces constitucionales sí lo han hecho, lo han desarrollado en buena forma, y en varios aspectos en relación a la protección de los derechos, a la protección del sistema jurídico como tal, a la protección de los derechos o del debido proceso dentro de las garantías que se establecen, lo que la determina su artículo 76, numeral 7, en todos sus literales. Y el último que también hay que tomarlo en cuenta, que es aplicable y también se lo puede aterrizar a las normativas infraconstitucionales, tiene que ver con el derecho comparado, como la creación o la determinación de ciertos métodos para la resolución de conflictos constitucionales. Y obviamente esto es en relación a la gestión de una forma pacífica, de una forma más justa, digámoslo, por lo menos en relación a los grupos sociales que puedan existir, o inclusive a la situación del pluralismo jurídico que en un Estado se lo puede aplicar y que también es parte de este desarrollo constitucional. Vamos a los ejemplos específicos en la aplicación de la determinación, en este caso del derecho comparado, en el Ecuador. Tenemos, como les decía anteriormente, básicamente tres aspectos. El primero, respecto a la reforma constitucional que se aplicó en el año 2008, consulta popular o referéndum en relación a la aprobación de la nueva constitución, que ya tenía dos aspectos o dos elementos en los cuales basaba su aplicación o su ampliación del espectro de aplicación. Uno, la plurinacionalidad, otro, los derechos de la naturaleza, y el otro, la participación ciudadana. En relación a los derechos de la naturaleza, entendemos y estamos claros todos que nuestro país ha sido el primero en reconocerle derechos a la naturaleza. Esta es una forma innovadora, pero por supuesto que es innovadora. Pero no se ha quedado solo en el hecho de establecer a través de decir que la naturaleza es sujeto de derechos y con ello simplemente determinar de forma subjetiva o de forma simbólica, no, va más allá. Y obviamente se inserta en estas filosofías internacionales sobre sostenibilidad y medio ambiente. En el Ecuador, el hecho tenemos casos ya, fallos dictados por la Corte Constitucional respecto de acciones de habeas corpus en relación a animales, como el caso Mona Estrellita, por ejemplo, que es un tema protección a los derechos de este ser vivo no humano. En relación a la justicia indígena, tenemos un desarrollo que si bien se está dando, o digámoslo, no ha sido tan amplio, ha cambiado mucho la cosmovisión en relación a este pluralismo jurídico que se tiene que aplicar y que tiene que determinar o se ha tomado y se ha nutrido respecto de las poblaciones indígenas significativas o cómo lo han desarrollado en otro país y obviamente tomando en cuenta la cantidad y la calidad, en este caso, de los grupos étnicos en el Ecuador, también se lo aplica. No solo para promoviendo la interculturalidad, sino también respecto de insertar el derecho ancestral, las tradiciones dentro del sistema jurídico. Ahora pasaré a lo que tiene que ver con el control de convencionalidad, entendiendo que este control de convencionalidad es un mecanismo jurídico que lo aplican básicamente los jueces y tribunales para verificar si las leyes y los actos de un Estado son conformes a los tratados internacionales de derechos humanos que el país está suscrito.
¿Cuál es el objetivo del control de convencionalidad? Garantizar que las normas internas y las acciones del Estado justamente estén en armonía con los derechos humanos, con las obligaciones internacionales que a través de los fallos que han dictado en contra del Estado ecuatoriano, a través de las opiniones consultivas, como lo decía anteriormente, y inclusive de estos mecanismos de prevención y protección a través de medidas cautelares, el Estado los aplique a través de los operadores de justicia y sean los operadores de justicia los que puedan efectivamente garantizar que este derecho se cumpla. Estos son los elementos o el objetivo esencial que maneja el control de convencionalidad como. Ahora, también hay métodos para la aplicación. ¿Por qué? Porque tenemos la revisión de normas internas como parte de un método. Esto respecto al estudio comparativo de leyes y actos del Estado en relación con los tratados internacionales de derechos humanos. La interpretación conforme, que tiene que ver con, valga la redundancia, la interpretación de las normas internas de manera que sean compatibles con las disposiciones emanadas o dictadas dentro de los tratados internacionales. Y la tercera, que es un poco más profunda, que tiene que ver con la anulación o inaplicación de estas normas cuando a través del procedimiento correspondiente se declara la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de normas internas que contradigan los tratados internacionales. Tal vez en esta tercera podríamos decir que todavía nos quedamos un poco cortos porque no sean ciertas normas que se han dado y todavía las que van a reformarse podrían entender o se podría determinar tal vez hechos que contradigan los tratados internacionales. Casos en los que se aplica puntualmente los casos judiciales, obviamente los jueces aplican el control de convencionalidad al momento de la resolución de casos que involucren la protección de los derechos humanos. Si existe la vulneración del derecho, el juez, hoy en día juez garantista, tiene la obligación de proteger el derecho a través de mecanismos no solo de reparación integral, sino de medidas cautelares a fin de, en este caso, no permitir o también que el derecho, o en este caso, a través de las medidas, se cese esta vulneración. En relación a las políticas públicas, también evalúa la conformidad de las políticas públicas, esto en relación a las medidas que pueda dictar a través de las cortes internacionales, a través de medidas cautelares o también a través de opiniones consultivas. Y la tercera, que tiene que ver ya con un ámbito meramente legislativo, que es ajustar a la legislación nacional todas las obligaciones internacionales a fin de que las mismas no contradigan ni el derecho supranacional, ni tampoco los derechos que en la Constitución puedan estar determinados. Entonces, estos aspectos sí son importantes aclararlos y determinarlos. Vamos a una parte importante en relación a las diferencias entre el derecho comparado y el control de convencionalidad, que me parece es importante conocerlo y ampliarlo y abordarlo sobre todo en esta conferencia. Vamos al propósito del uno y del otro. El derecho constitucional comparado, ¿qué busca? ¿Cuál es el propósito esencial? Mejorar la interpretación en relación al derecho constitucional a través de la comparación de los sistemas jurídicos de los estados, pero siempre y cuando acotando, tomando lo sobresaliente para la aplicación en el derecho interno. Mientras que el control de convencionalidad busca asegurar que las normas y los actos nacionales sean conformes a los tratados internacionales de derechos humanos. El segundo punto que es importante es el método. El método que utiliza el derecho constitucional comparado es el análisis y la comparación de las constituciones y las prácticas. No nos quedamos solo en análisis de la norma fría como tal, sino también de la práctica procesal o la práctica procedimental en relación a casos específicos, casos en concreto, o a problemas símiles de estados que puedan ser determinados. Por ejemplo, también dentro de esto entran los convenios binacionales que puedan existir en relación a la protección de derechos humanos. Se me ocurre respecto a las personas privadas de la libertad, respecto de los convenios en relación a
la movilidad humana en relación a la migración, mientras que el control de convencionalidad lo que va a buscar es la verificación de la conformidad de normas internas con los tratados internacionales de derechos humanos. El ámbito de aplicación en relación al derecho constitucional comparado se abarca todos los aspectos del derecho constitucional. Ahora, dentro de estos aspectos también abarcamos la estructura del gobierno, los derechos fundamentales y, como les decía anteriormente, los procedimientos legales. Mientras que el control de convencionalidad se enfoca específicamente en la protección y garantía de los derechos humanos según los tratados internacionales de los cuales el Estado sea suscriptor o sea adherente. Esta situación hace que sea muy necesario que los jueces en el control de convencionalidad lo apliquen de forma irrestricta, porque obviamente la omisión de ello tendría una circunstancia grave para el fallo que pueda determinar si es que no se apega a este método o en este caso a este control más bien de convencionalidad. Respecto de los resultados que se aplican entre uno y otro, el resultado que busca el control de el derecho constitucional comparado tiene que ver con la mejora en la reforma constitucional, en la mejora a las instituciones y también respecto a las nuevas perspectivas en la interpretación legal, en la inserción de normas legales y obviamente en la evolución del derecho respecto, por ejemplo, de nuevas conductas que puedan establecer o incluso de los nuevos mecanismos de protección de derechos humanos, esto en contraposición a la vulneración de los derechos que puede existir. El control de convencionalidad, en su caso, lo que busca es que en el hecho, en el supuesto de que existan normas que no puedan ser aplicadas, genera como resultado la inaplicabilidad de la norma y obviamente la obligación de los estados de ajustarse a esta clase de tratados. Estos elementos creo siempre son importantes, importante determinar la diferenciación entre sí. Vamos a los ejemplos prácticos en el Ecuador. El derecho constitucional comparado en el Ecuador se ha aplicado en varios ámbitos, obviamente por ajustarse a la cosmovisión y a la situación propia del Estado. Por ejemplo, en relación a los recursos, entendemos, conocemos todos el alto contenido genético y biodiversidad que tiene el Estado ecuatoriano y sobre la base de ello, uno de los aspectos esenciales que se ha planteado es justamente la protección de los recursos naturales, pero que esta protección no se quede solo en la determinación de la naturaleza como sujeto de derecho según el precepto constitucional, sino que aterrice en la legislación interna y en la política pública para que a su vez esta se pueda especificar o pueda ser específica más bien en relación a la sanción en el caso de la violación de derechos o a las formas de reparación. Mientras que en relación al control de convencionalidad hay que establecer que si una ley ecuatoriana en relación, por ejemplo, al trato sobre las personas privadas de la libertad contradice las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, los jueces podemos o pueden declarar la inaplicabilidad de la ley para cumplir con el tratado internacional. Obviamente, tomando en cuenta y haciendo un control, un ejercicio de ponderación en relación a los derechos y obviamente a la jerarquía en relación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso sería lo que podría acotar en este ámbito. Vuelvo y insisto en agradecer a la carrera de Derecho por darnos y permitirnos poder exponer de forma muy sucinta estos aspectos que creo yo son muy importantes en relación a no solo a la maestría, sino también a la práctica profesional diaria que tenemos los profesionales del derecho en cada uno de nuestros ámbitos. Estoy presto a escuchar si existe alguna pregunta de lo manifestado. Muchísimas gracias, doctor. Sí, tenemos una pregunta en la caja de preguntas. Diego Barragán nos dice, ¿cuál es el alcance del derecho comparado constitucional? A ver, el alcance es muy amplio, pero tenemos que establecer una situación, una particularidad.
Cuando hablamos del derecho constitucional comparado, lo que vamos a establecer es el sistema jurídico constitucional respecto de la aplicación en un Estado y confrontarlo a ese sistema jurídico constitucional con el nuestro, con el sistema jurídico nacional, y obviamente determinar si en un caso específico, en un aspecto específico, por ejemplo, yo ya les ponía ciertas similitudes o ciertos aspectos que se han aplicado en relación, por ejemplo, a la biodiversidad, al sistema de áreas protegidas, cuestiones que tienen que ver con derechos de naturaleza, que obviamente son tomados o también son establecidos respecto, por ejemplo, de la Corte, de lo que establece la eh, Constitución colombiana, y también de cómo el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana ha llevado a la protección de estos derechos. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor, tenemos otra pregunta que nos menciona Verónica Castillo. ¿Qué considera que se debe cambiar en la Constitución a fin de mejorar la protección de derechos? Hay que entender una cuestión que siempre, creo yo, está en el ideario de todos los profesionales del derecho respecto de cómo se desarrolla o cómo se aplica la Constitución. La Constitución nuestra tiene un amplio espectro respecto a la protección de derechos. Tiene un catálogo de derechos muy amplio que, dicho sea de paso, en otras latitudes del mundo, en otros países, es muy reconocida. Primero, como les digo, uno de los esenciales es, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, el reconocimiento a los derechos de la naturaleza, pero también se establecen situaciones en relación, por ejemplo, a el derecho a la salud, el derecho a la educación como un derecho garantizado, que obviamente viene no solo de este Estado, sino de otros. Pero en relación a la Constitución, yo creo que el desarrollo no está solo en el precepto como tal, sino en las normas secundarias. Y esas normas secundarias, un poco en relación, por ejemplo, al derecho a la propiedad, las formas de propiedad que establece la Constitución deberían ser un poco más específicas en la ley respecto de esa aplicación. Creo yo que nuestra Constitución le falta un desarrollo normativo más profuso, y creería que tal vez en las situaciones de lo que se habla hoy en día, lo que se trata de cambiar es un poco la organización de la estructura del Estado como tal, que es una situación de debate en relación a los poderes del Estado. Tal vez por ahí, por la situación de la estructura orgánica del Estado, podría existir algún cambio, creería yo. Listo, doctor. Eh, no tenemos más preguntas en el panel. Em, Voy a compartir en este momento el presente certificado por su valiosa participación. A ver, justo ahorita nos muestran otra pregunta. Vamos a darle paso a las preguntas. No hay problema. A esta última pregunta. A ver, nos dice Jorge Castillo. ¿Cuál es su opinión hablando de derecho comparado en el caso reciente con respecto a lo sucedido en la Embajada mexicana? Gracias. Bueno, es un tema complejo, pero abordado en derecho tiene que ser tomado con la responsabilidad que merece. El problema o el conflicto en relación a la violación a la Embajada de México, sin duda alguna, se convierte en un problema grave para el derecho internacional, sobre todo en el derecho internacional humanitario, por un lado, y en el otro en el derecho internacional diplomático. El primero, porque obviamente se establece que con la convención en relación al asilo, la Convención de Viena, tiene claro los parámetros en relación al respeto a las embajadas, tomando en cuenta el terreno de un país amigo, como lo es México. La situación de cómo se lo pudo dar o en las circunstancias que se pudo dar es un problema de desarrollo o inclusive de desprotección del Estado mexicano en relación a la embajada como tal. Eh, Creería yo que sí hubo una violación al derecho internacional, sin duda alguna,
pero que en relación a la protección, que también hay que decirlo, le dan a una persona que se encuentra prófugo de la justicia, es lo que llevó justamente a esta dicotomía respecto de si lo que hizo el Estado ecuatoriano se enmarca en los cánones del derecho, más no de la razón respecto de esos hechos. Doctor, en honor al tiempo tenemos dos preguntas. ¿Les damos lectura o si tiene tiempo, Vamos doctor? con una, la que usted considere la más... Ya. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice Olga Guaylas, ¿cuál es la diferencia entre el control convencional comparado y el control constitucional? A ver, el control convencional no se habla de la comparación, porque cuando hablamos del control de convencionalidad, estamos hablando de la aplicación o el respeto a los tratados y convenios por parte de las autoridades de justicia dentro del Estado. Mientras que en el derecho constitucional, lo que sí se aplica o lo que sí corresponde es justamente la aplicación del sistema como tal o de los sistemas jurídicos dentro del derecho comparado. El uno tiene que ver con el hecho objetivo y práctico de la aplicación de los tratados o convenios en relación a el Estado suscriptor y el respeto por parte de los operadores de justicia. El otro tiene que ver con la aplicación de las perspectivas, de las experiencias en relación a la instauración de ciertos preceptos o ciertos sistemas jurídicos de un Estado insertados a otro Estado. Listo, doctor, muchísimas gracias. En honor al tiempo, vamos a compartir el siguiente certificado. La Universidad Nacional de Loja, la maestría en Derecho Constitucional que otorga el título de Magíster en Derecho Constitucional con mención en Derechos Humanos, confiere el presente certificado al doctor Jefferson Armijos por haber participado como conferencista en el Congreso Multiconferencia explorando perspectivas innovadoras en el derecho constitucional y los derechos humanos, con la temática métodos interpretativos avanzados y comparación constitucional, innovaciones y buenas prácticas, desarrollado del 23 de mayo hasta el 12 de julio del 2024, Loja, 4 de julio del 2024, a cargo del doctor Manuel Uchuari Jiménez, director de la Maestría de Derecho Constitucional. Doctor, muchísimas gracias por su valiosa participación. Esperamos contar en próximas ocasiones con usted, con su presencia, para que nos pueda ayudar en estas conferencias. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos un Agradecido con montón. ustedes, buenas noches y con todos los participantes en este importante panel. A los participantes los esperamos el próximo día jueves. En el chat le dejamos el link de asistencia para que puedan registrarse.